Ahora vamos a hablar de temas más serios, por supuesto. Tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema a favor de las 15 provincias que pidieron que el gobierno nacional sea quien se haga cargo. Es esto que veníamos diciendo, cómo Mauricio Macri toma determinaciones sin tener en cuenta cómo puede afectar la coparticipación de las provincias. Es por esto que 15 provincias, y ahora vamos a hablar un poquito más también de qué es lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, pidieron este amparo frente a la Corte Suprema que fue aceptado para que sea el gobierno nacional que se haga cargo de esta deducción que por decreto Mauricio Macri había avalado, que tiene que ver con la deducción de las ganancias y el IVA. Todo esto eran ganancias que el gobierno tenía a repartir en la coparticipación con las provincias. Es muchísimo dinero menos que le entra a cada una de las provincias. El dato de color es que María Eugenia Vidal se sumó a estas 15 provincias y también salió a pedir que si estas 15 provincias iban a ser amparadas por este fallo de la Corte Suprema, la provincia de Buenos Aires también lo tenía que ser. ¿Por qué? Porque, a ver, en cada una de las provincias estas, ¿en cuánto la afecta? Aproximadamente en 50.000 millones de pesos. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, 7.000 millones de pesos. Y si la capital federal también se engancha en este fallo, estaría siendo afectado por 1.070 millones de pesos. Claro, Pero acá el dato de color es que la misma Vidal se sumó a 15 provincias. Y tiene su lógica porque Vidal no se había sumado primero por una procedencia de alineamiento político. Claro. Dijo, del otro lado están todos peronistas. Pero ojo, porque también está el socialismo de Santa Fe que ha festejado este fallo. Sí, sí. Cuando hay plata no hay ideología y necesidad. Pero en un rato vamos a hablar porque esto tiene un costado jurídico, constitucional, de criterio de esto que se pregona tanto, país federal, y que muy pocos cumplen. Y también de oportunidad, ¿no? Porque Sapsay hoy dijo, jurídicamente es impecable, pero la oportunidad me pareció un poco mezclada con lo electoral. Y esto también tiene que ver con estas medidas que Mauricio Macri, desde que fueron las elecciones de las PASO, viene tomando alocadamente, si se quiere, ¿no? Alocadamente y uno muchas veces dice, ¿con qué criterio? ¿Dónde está el equipo económico, el equipo jurídico detrás de todo esto? Claro. Para decirle si lo que está haciendo realmente tiene aval o no, o esto lo hace y después se tiene que retractar. Pasó con la ley de alimentos, pasó con el petróleo. Y hay temas muy delicados. El IVA a los alimentos, Daniela, las ganancias. Hay temas muy delicados que lo impositivo, sobre todo que ahora vamos a hablar, que deben pasar por el Congreso. Exactamente, creo, ¿no? Exactamente. No deja de sorprender, igual como dice Daniela y como lo reafirma Horacio, esta determinación de María Eugenia, ¿no? Independientemente que hay temas económicos. Yo olfateo que el 28 o 29 de octubre va a haber una pirotecnia entre algunos. Lilita lo tiene desde el día que le invitó que venga al escenario y no subió. No dice nada ahora. Dani, ¿cuántos intendentes estamos viendo que hoy en día van cambiando con la foto y se van alineando detrás de otras personas? Acuérdense del apellido que les digo, ¿no? Piquetto. Acuérdense de Piquetto. Sí, acuérdense. Piquetto. Ah, bueno. Acuérdense, ¿no? Yo le digo Pichetto, pero me voy a acordar de Piquetto. Sí, muchos le dicen Pichetto, ¿no? Pero como es italiano es Piquetto, italiano, ¿no? es Piquetto. Es Piquetto, ¿no? Raúl Gustavo Ferreira es constitucionalista y vamos a hablar con él precisamente de estos temas y de la Corte Suprema, el fallo a favor de las provincias. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta su corbata, ¿eh? Sí. Hay que ponerse esa corbata hoy, ¿eh? Hoy sí. Hay que ponerse esa corbata hoy, así que lo felicito, ¿no? Bien, esta introducción que hacía Daniela, ¿no? ¿Qué le parece el fallo? ¿Qué determinación? ¿Cuál es su opinión? Desde el punto de vista político, la medida tomada por el Poder Ejecutivo en agosto es una medida absurda y arbitraria. Bien. Es todo lo que no debe hacer un presidente de la República. O sea, llevar a cabo una disminución de la presión tributaria luego de perder una elección. Así que no tiene ningún tipo de justificación política lo que hizo el presidente en agosto. Y desde el punto de vista jurídico... ¿Quién lo asesora? ¿Quién le dice hace esto? La verdad que no sé, pero desde el punto de vista jurídico realmente es un mamarracho lo que se hizo con estos decretos, porque para aclarar a la audiencia, todo lo que tiene que ver con los tributos debe pasar por el Congreso. Claro. Raúl, me parece importante explicar eso. Que algo sea además constitucional no significa necesariamente que sea viable. Para que una decisión sea constitucional hay que seguir el camino que indica propiamente la Constitución Federal. Y en el tema de todos los tributos tienen que pasar por el Congreso Federal. Tienen que ser aprobados por el Congreso. Que se aumenten, que se disminuyan, que, en fin, todas las decisiones que se pueden tomar. En este caso, al perder una elección, el Poder Ejecutivo en el mes de agosto tomó una decisión
en un ámbito absolutamente impropio. Al llegar a la Corte Suprema le dijo, esto, en la medida que lo propone, es inconstitucional. Ahora, doctor, ¿tiene un impulso como tanto que se generaron de agosto para acá por la derrota electoral esto? No entiendo bien la pregunta. Es decir, todos estos que están pasando con estos errores groseros, ¿tiene que ver por la derrota electoral del 11, digo? Esta medida es claramente, porque en esta medida lo que se hace es reducir algunos alimentos, el IVA en la canasta familiar, y en otro caso es directamente una presión tributaria sobre ganancias. Es decir, concretamente, en la estructura de los tributos, en la caja del Estado federal, el IVA y ganancias son muy importantes. Y precisamente estas dos decisiones sobre el IVA y ganancias se tomaron sobre la masa coparticipable. Y las provincias dijeron, no, ¿cómo me vas a sacar a mí la plata que yo ya tengo presupuestada? Ahora, Gustavo, sí, hay una lectura política de todo esto y la hizo Lilita Carrió fiel a su estilo, ¿no? Ella dice, acá se ha consolidado una mayoría en la Corte que es peronista y que quiere desestabilizar al gobierno. No, de ninguna manera. Es el fallo de ayer. En primer lugar, es una medida cautelar. Sí. Quiere decir que se dicta en tanto y en cuanto este proceso se sustancie en la jurisdicción originaria de la Corte. Quiere decir que la Corte eventualmente, al final del camino, no lo creo por lo que dijo, pero podría ser que dicte una sentencia distinta. Porque cuando uno lee el fallo, sobre todo las 13 páginas de la mayoría que vos señalás, Horacio, llega a la conclusión que la Corte ya le está diciendo, señores, esto no se hace por decreto del Poder Ejecutivo, esto se hace por una ley convenio que además debe ser ratificada por el Congreso. Pero convengamos que este gobierno igual también, y sobre todo en el último periodo, me animo a decir en los últimos 2 años, sacó muchas cosas por decreto de necesidad y urgencia, salteando ese paso, no ha sido así. Este gobierno ha empezado de esa manera al decretar que 2 jueces de la Corte iban a ingresar a la Corte por comisión. La puerta de atrás. Por eso, arrancó así. O sea, y fue sumando cada vez más. Por eso, es un desprecio que tiene que ver con la juridicidad constitucional, con lo que indica la Constitución, y en este caso, bueno, terminando su periodo, sigue en el mismo camino. No hay. La diferencia es que en este momento la Corte le dijo, estas medidas así aplicadas son inconstitucionales. Dani, ¿cómo podemos tomar el hecho de que María Eugenia Vidal se haya sumado a esto cuando, a ver, claramente se puede llegar a hablar de una soltada de mano? Para aclarar a la audiencia, acá se presentaron 16 demandas. Sí. De esas 16 demandas tengo entendido que la provincia de Río Negro desistió. Sí. Y 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habían quedado afuera de la petición. Las provincias que habían quedado afuera son provincias que o son gobernadas por Cambiemos o tenían alguna simpatía, como por ejemplo Jujuy, ¿no? Exactamente. Yo no sabía. ¿Quedó afuera o adentro? Jujuy quedó afuera. Jujuy quedó afuera, Mendoza quedó afuera, Córdoba quedó afuera. El fallo toma como cabecera de ejemplo la provincia de Entre Ríos. Sí, pero La Rioja, Santa Fe, Santa Cruz. Pero eso para aclararlo a la audiencia. Se presentaron 15 demandas. Sí. En las 15 demandas se resolvió la de provincia de Entre Ríos y las otras 14 se hace remisión automáticamente. Claro. O sea, se aplica. ¿Y por qué hay una ministra de la Corte que ni siquiera se abstuvo ni votó? ¿Se puede no votar? Bueno, yo no lo puedo entender nunca. Vos sabés que ese tema, Horacio, la doctora Hayton, ese tema se discute muchísimo en Europa y en Estados Unidos. Prácticamente en Europa y en Estados Unidos, en la justicia constitucional, se prohíbe que los jueces no se pronuncien. Claro. Porque es un ciudadano. Claro, el juez tiene que pronunciarse. Exactamente. Y voy a citar 2 países donde es muy mal visto esto. En Italia y en Estados Unidos, por ejemplo. Que son los que más conozco. Me quedé con la duda de cómo tenemos que tomar esto que hizo María Eugenia Vidal. Porque la Reta todavía no lo hizo y también lo podría hacer. Pero María Eugenia Vidal seguramente, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, lo va a hacer porque ya sabe que hay una doctrina firme de la Corte. Solamente tiene que presentarse a la Corte, pedir la medida cautelar y le van a hacer lugar. Pero esto es dañar al gobierno nacional. Pero acordate lo que quiere decir Daniela, quizás no es tu tema, el tema político, ¿no? Claro, o sea, esto político que quiere crear. No judicialmente, pero políticamente uno lo ve y es. Daniela tiene que cerrar las cuentas a fin de año, el gobierno todavía no terminó. Acordate que los fondos especiales de conurbano también los estuvo peleando. Sí, por supuesto. O sea, es delicada la situación pero, Horacio, de la provincia. Uno cree que está también, rojo, ojo. Pero también, como decía el doctor, hay otras provincias que también tienen que cerrar cuenta y no les cierran. Sí. Y sin embargo, no se engancharon con esto. Por eso digo. El fallo de ayer es un fallo que nosotros podemos usar en las aulas de la facultad para formar a nuestras abogadas y nuestros abogados y decirles, claramente,
La Argentina es un país federal. Es lo que está diciendo la Corte. Las decisiones en un país federal, ¿cómo se toman? Concertadamente por los 24 entes. ¿Y en qué se basa el federalismo? Se basa precisamente en la cooperación. Este es un fallo donde, con pocas palabras, desde el primer año de la facultad, le podemos decir a los chicos, lean este fallo. Bien. Y esto significa el federalismo. Hay una argentino. tentación, perdón. Pero me quedé con con lo que había dicho de que hay una persona que no se pronunció el por qué, cuando en otros países... Ah, no lo sé. Yo en otros países le puedo decir lo que sucede. En Argentina no sé lo que sucede. Doctor. Hay una tentación... Doctor, usted sabe bien que los políticos en nuestro país, a lo largo de la historia argentina, utilizaron las necesidades y las urgencias que a veces tiene el Poder Ejecutivo para utilizar estas discrecionalidades, de decirlo, bueno, hago esto y decido tal cosa. El tema es que, es decir, lo que me extraña a mí es el giro que tuvo la Corte Suprema ahora por el aval político con respecto a este presidente y no tuvo ante otras eventualidades con otros gobiernos. Es para mí, no habrá habido un giro político en el cual, más allá que jurídicamente tiene sostén y tiene aval, y comparto con usted el criterio. Es decir, ¿no será que la Corte le retiró el apoyo político al Poder Ejecutivo, por eso se expide de forma directa y contundente como fue ayer? Desde el punto de vista jurídico es insostenible. La decisión del Poder Ejecutivo es insostenible. O sea, si una decisión hay que tomarla en el Congreso y con el acuerdo de las 24 entes federados, esto se tomó también, en la Casa de también hay Gobierno. una cosa que está bueno discutirla, que hace pie el compañero. Es decir, hay presidentes, y todos tuvieron la tentación en este país, no sé en otros, no conozco, de que porque los proponen, recordemos que el Ejecutivo propone, después va un pliego que se analiza en el Senado de la Nación, se cree que porque los nombró, los ministros ya le pertenecen. Exacto. Y la Corte Suprema es un poder independiente. A eso voy. ¿O no? Sí, claro, es independiente, por supuesto. Ella tenía una pregunta pendiente. La verdad es que yo no conozco las razones por las cuales una jueza no se expidió. No puedo decir qué sucedería tratándose de una materia tan importante como es lo que se resolvió ayer, donde inclusive la Corte misma dice que es una circunstancia de gravedad institucional, porque realmente afecta a los presupuestos de 15 jurisdicciones provinciales. Realmente yo no me puedo explicar, no quiero hacer ninguna especulación. Es la misma justicia que no paga ganancias también, ¿no? Bueno, Esa es buena. Es la misma justicia. A veces hay una doble vara, tendría que pagar ganancias, claro. Es una justicia. Pero le puedo contestar con una pregunta. Sí. ¿Usted cree que yo cuando vaya a la facultad, si lo... No, pero cuando yo vaya a la facultad hoy, después del programa, y los chicos y las chicas me pregunten sobre el fallo de hoy, yo no voy a poder excusarme. Yo voy a tener que dar mi palabra como profesor de Derecho Constitucional. Sí, voy a las aulas de la Facultad de Derecho de la UBA y voy a tener que dar mi opinión. En cambio, si uno es jueza de la Corte, puede no fallar. La verdad... Claro. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, realmente un placer. Muchísimas gracias. Raúl Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista, hablando del tema. Este es el tema del día. Los demás son totalmente secundarios, ¿no? Muy bien, ¿vamos al corte? Nos vamos al corte, ya volvemos. Ahí está.